Bueno, seguimos entonces en nuestro modesto y genial festival, el festival en la nube. Ahora recibimos a Catalina, que vino acá hasta Valparaíso a estar con nosotros en la biblioteca, y también estamos con Carolina Herrera, que está en Santiago. Hola, Carolina. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy Tomando tu bien. matecito. Feliz de estar acá tomando mi mate, sí. Qué bueno. Y estamos también con María, que tú estás en... Estoy en Madrid, de milagro. Casi me equivoco con la hora. Aquí estoy y también encantada de estar aquí. Sin mate, pero bien. Fantástico. Y ahí Bueno, te llevo el mate. Sí, no, yo tengo ahí detrás del ordenador una caña, que es muy madrileño también. bueno, entonces, como ustedes saben, que lo hemos hecho ya hace varios años, que estamos provocando estos intercambios de ideas, de personas, de disciplinas, y este es una apertura, ¿no es cierto?, donde siempre reflexionando desde la imagen, pero también provocando otras chispas. Es un poco la idea de esta conversación que se va a instalar. Y Catalina va a ir llevando el timón de la piragua. Antes les queríamos contar, ya que como es tradición, estamos haciendo la revista, ¿no? A pesar de lo virtual, quisimos obviamente mantener ese ejercicio de llevar las imágenes a la imprenta, y como les decía hace unos minutos, Nicolás Wormul, editor del festival, y Danila y La Vaca, diseñadora, estuvieron trabajando mientras nosotros estábamos aquí intercambiando puntos de vista, y editaron la revista. La revista se seleccionaron las imágenes, se pusieron en página, se llevaron a la imprenta hoy día en la mañana, y en un ratito más la vamos a ir. Bueno, así es que de repente, al término de la conversación, vamos a tener la revista aquí en mano, pero en todo caso tiene que ver un poco con lo que queremos plantear, y con lo que queremos plantearle a ustedes, que tiene que ver con esto de pensar haciendo. O sea, de que la poesía también tiene un rol político, ¿no es cierto?, de la acción, y que no es solamente contemplación, sino que también es construcción, y que es un poco la intención general de lo que nosotros siempre hemos querido abordar, y, y un poco desde estas dos palabras y esta pregunta que nos hacemos este año, del amor y política, cómo vivir juntos. Lo que queremos es vivir juntos, y no solamente a tener retórica sobre cómo hacerlo, sino que efectivamente vivir juntos. Y esa es un poco la idea de juntarnos, y que ustedes tres puedan vivir juntas durante 1 hora y pico. Cata, por favor, la palabra es tuya. Hola, Carolina. Hola. Estamos con dos pensadoras, dos mujeres que se dedican a la investigación y a los cruces entre arte, política, sociedad, que entienden la imagen con sus implicaciones políticas y sociales, no solamente como en su impacto estético, ¿no es cierto?
Bueno, más o menos ya se publicó un texto en el que se reflexionaba respecto de la imagen o de la fotografía como esta posibilidad de existir en la mirada de otro, ¿no? Y que creo que está más vinculada a la noción del amor, ¿no? A la noción del reconocimiento, de ser alguien para otro, y como toda esa función de la fotografía. Pero bueno, nos pilló entre medio y muy reciente, estamos muy calientes también porque acabamos de, como saben ustedes también y sabe María ya en España, ¿no? Acaba de ganar la aprobación de escribir un nuevo pacto, ¿no? Una nueva forma de vivir juntos. Y aquí se ha vivido con, bueno, me imagino que con un entusiasmo muy reverberado, pero con entusiasmo también. Es decir, que sí, lo cierto es que es una maravilla, ¿no? Y es una oportunidad, además, única, pionera, ¿no? A muchos niveles y que esperemos que desemboque en algo tan prometedor como lo que era merecido, ¿no? Es evidente que el estallido social tenía todos sus fundamentos y bueno, es muy hermoso, ¿no? Ver que se ha materializado en esta oportunidad, ¿no? En esta oportunidad constituyente. De las frases del estallido era con todo, sino para qué. Claro. Con todo, sino para qué, ¿no? Pero en Chile dicen ¿para qué? Sí. Le quitan, la cortan la palabra. Pero claro que tenía que ver con eso, o sea, un costo tremendo, un costo social también, un costo en vidas, un costo sí. ojos que volaron, ¿no? Eso pasó, se murió. Entonces, bueno, es construir este otro relato, un relato que sea construido por nosotros, ¿no? Y no el relato que construyó la dictadura. Bueno, una reflexión que voy a hacer súper breve, pero hice como un monito. No sé si se ve ahí. Ya, perfecto. Sí. Muy bien, sí. Entonces se me ocurrió pensar, primero, la imagen, ¿no es cierto? La imagen como acción, un poco siguiendo la reflexión de Didi Huberman, que él dice, hacer una foto es una acción, o sea, es una acción, es un acto, ¿no? Habla de, por ejemplo, de los prisioneros en Auschwitz, ¿no es cierto?, que sabiendo que iban a la cámara de gas, sacaron esas fotos, sabiendo que ellos mismos después de fotografiarse también iban a morir. Y como lo político de eso, el acto de la imagen. Y se me ocurrió pensar también a la luz del estallido y de varias cosas que han pasado, como dos columnas, ¿no? Por un lado, esta cosa, una imagen poderosa es la que se opone a la imagen del poder, ¿no? Siguiendo esa misma lógica de pensamiento. O sea, una imagen poderosa siempre es una imagen que está contra la imagen del poder. Después otra idea, una imagen, la diferencia entre una imagen oficial, que sería la imagen del poder, versus la imagen popular. Del mismo lado del poder estaría el autor, que es un tema que a María le interesa, el autor versus el anónimo colectivo. Y dentro de estos mismos dos ejes, por el lado del poder está la representación, ¿no es cierto? Por el lado por el otro lado de la imagen poderosa está la imaginación. Y del lado del poder está la fijeza, y del lado de la imaginación está la movilidad. Pensamos un poco porque hay un icono bien significativo de esto, del estallido, que ha sido la estatua del general Baquedano, que yo te conté, que está como en esta plaza central que se rebautizó, porque también se rebautizó la plaza, que se llamaba Plaza Italia y ahora se llama Plaza de la Dignidad. Hay toda una reformulación y o sea, este ícono, este monumento ha sido muy profanado y de repente apareció otro símbolo que es de un perro callejero, que era como un perro negro de estos quiltros, le dicen en Chile, que andaba en la calle y que se metía en las protestas. Y hay como una imagen, como un meme que anda circulando y que es que sacar al general Baquedano de este monumento y poner al perro en vez de al general, ¿no? Entonces, todo este cuento, ¿no? Como de pensar la imagen poderosa como una imagen contra el poder y pensar la diferencia entre representación, que sería como las representaciones que se nos imponen, y la imaginación. En el fondo, lo que estoy haciendo y lo que quiero lanzar así como provocación es oponer la imaginación a la representación, hacer una especie de alianza con la imaginación popular, para pensar también críticamente lo que han sido como las imágenes del poder, incluso también desde el arte, ¿no? Para también desmontar los mismos estereotipos del arte, ¿no es cierto?
Ahora, si a ustedes se le ocurre o han pensado en otra cosa, podemos comentar esto a ver qué surge por aquí. No sé, María, ¿qué te sugiere lo que hemos así Sí, lanzado? bueno, la verdad que me ha suscitado, bueno, varias de las cosas que has comentado y también el texto que compartiste, ¿no? Que es un texto, bueno, que reverbera, ¿no? Especialmente a día de hoy, pese a que fue escrito tal vez unos días antes, ¿no? Pero sí que hay ciertas cuestiones que comentas que a mí me dan que pensar en este momento, ¿no? De en qué medida, ahora que de alguna manera hay que redefinir el poder establecido, ¿no? O reconfigurar el sistema por el cual se ordenan las sociedades, ¿no? Particularmente en un caso como el vuestro, ¿no? Donde es especialmente pugnante, pero en general yo creo que en el mundo, ¿no? Y yo creo que la pandemia nos ha enfrentado de manera muy evidente con eso. Pero la fotografía, que puede ser analizada desde distintos ámbitos, pero que indudablemente nació como una herramienta puesta al servicio del poder establecido, ¿no? del poder burgués, ¿no? Y por tanto fue puesta al servicio de la representación, como tú bien dices. Es decir, la representación como esa función que consiste en capturar una imagen para asegurar su perdurabilidad, ¿no? Que es lo contrario a la imaginación. La imaginación es siempre una propuesta, es una pregunta abierta. Y al poder no es muy amigo de las preguntas abiertas. Ni de la imaginación. Ni de la imaginación. Entonces, ¿en qué medida ahora que, por ejemplo, ese tipo de representaciones con símbolos, ¿no? Como pueden ser los monumentos, ¿no? Evidentemente lo monumental históricamente es esa consagración del poder establecido a partir de imágenes simbólicas, ¿no? que hacen perdurable no solo la persona a la que encargan, sino todo lo que representan, incluyendo ciertos sistemas opresores, ¿no? En un momento dado. Pero que también acaban perdiendo su función, ¿no? Uno olvida paseando por la ciudad y pasando al lado de ese monumento antes de que sucedan estas cosas, quién era, qué significó. Claro. Es decir, el olvido también forma parte, ¿no? de esa perdurabilidad de ciertos sistemas de poder. Entonces, ¿en qué medida tanto redefinir ese monumento o derrocarlo para colocar en su lugar un nuevo símbolo, ¿no? Como puede ser el perro que comentabas? O variar las funciones representativas de la fotografía, haciendo uso de, bueno, apoderándose de ella, porque el hecho de que la fotografía fuese apropiada por parte del poder burgués y del poder colonial, fundamentalmente, porque es que yo creo que fue una herramienta en pleno 19, plena época colonial, fue fundamentalmente una herramienta colonial, pero sin embargo, y curiosamente, cuando se presentó históricamente en 1839, cuando Daguerre dio el discurso en la Academia de presentación del daguerrotipo, dijo dos cosas muy claras. Una, que la fotografía era un arte y que era un arte democrático. Y está en el discurso, está escrito. Sí. Que era un arte democrático, que su función iba a ser del pueblo, ¿no? Y además la masificación del daguerrotipo fue lo que echó para atrás a muchos bienpensantes, ¿no? Es decir, que justamente la fotografía nació para ser popular. Y eso, la élite artística también ha rechazado mucho esa función, ¿no? Entonces, entre que la élite artística rechazó eso y se fundió con el pictorialismo, se echó a los brazos de imitar a la pintura, y que la fotografía finalmente perdió esa función política y democrática, además políticamente asociada con una burguesía ilustrada republicana postrevolucionaria en Francia, en una época concreta, ¿no? Pero bueno, postrevolucionaria, es decir, con una toma de conciencia de que era el poder popular y que presentando la fotografía en la academia iba a ser un bien del pueblo, ¿no? Todo eso lo pierde, ¿para qué? Para asentar las tremendas injusticias de poder coloniales que esa misma burguesía ostentaba, ¿no? Es decir, que ahora sí que tiene todo el sentido del mundo, que además Didi Huberman es muy defensor, ¿no? de ese concepto de la imaginación. Es decir, la fotografía no es representación, no es verdad. Lo que es una herramienta muy poderosa en manos de todos para reimaginar las cosas. Yo estoy convencida de ello, ¿no? Y por tanto hay que tomar también responsabilidad, ¿no? Es muy poderosa la imagen, ¿no? Hablabas de las imágenes del Holocausto, yo siempre se lo digo a mis alumnos, el Estado de Israel no existiría sin la fotografía. Exacto. Es así. Entonces, bueno, es un poco para sentar o sea, creo que tienes toda la razón, que de repente estamos en una situación en la que, bueno, en distintos lugares están brotando, ¿no? Nuevas, o sea, están naciendo nuevas montañas, ¿no? Como poco a poco surgiendo y hay que conmutar las funciones representativas de las herramientas utilizadas hasta la fecha, ¿no? Una de ellas es la fotografía, por supuesto. Carola. Que estaba pensando, María, pero también tiene que ver, tú dices, a propósito del análisis que haces, ¿no? La imagen, o sea, la fotografía es un recurso de poder.
es un recurso de poder, esté en manos de quien esté. Más aún cuando nos vamos a esta época, ¿no? A la época del antropoceno, donde efectivamente se articulan las herramientas, y una de ellas es la fotografía, ¿verdad? No solo con la primera intención de la circulación del conocimiento, y aquí creo que el término imaginación es donde tenemos que tener cierta precaución, ¿no es cierto? Porque son construcción de imaginarios, y la construcción de imaginarios siempre va a desear algún poder. Lo que ocurre acá, luego, trasladémonos acá a nuestra realidad, lo que está relatando Cata, es que, si bien es cierto, se aparenta con el estallido una cierta rebeldía no ordenada, pero no es tan así. Inmediatamente se quiere articular, ¿por qué? Porque tiene que fundamentar un discurso que tiene que ver con qué, con, por ejemplo, lo que acabamos de ganar en el plebiscito, con hacer una carta de navegación propia, y la propiedad está en manos de todos, en boca de todos y en mano de todos. Entonces, volviendo a esa imagen, se comienzan a sacar partes del todo de esta imagen, llamémosla fotografía testimonial, es el testigo. Cuando hablabas tú de esta, ¿verdad?, citando, hablabas de los testimonios fotográficos en Auschwitz, bueno, tiene que ver con eso, el sacar la foto de dónde estuve y dónde estuvimos, para luego, sin duda, articular un discurso de poder. Eso yo creo que tenemos que hablar siempre de eso, no tenemos que sacarle el cuerpo y ponerlo en el nivel, mi cuidado acá en lo que estoy diciendo, en términos de que la imaginación rola sola y es efectivamente una espontaneidad, no es tan así. Pero yo creo que hay un discurso de poder. Que no estoy valorizándolo, no estoy, o mejor dicho, sí lo estoy valorizando, no lo estoy enjuiciando, pero creo que el sentido de realidad en el análisis es saberlo así. También hay que tener en cuenta que ahora la atomización de ese testimonio, porque en definitiva, anteriormente, digamos que había una serie de testigos privilegiados de los eventos de cambio. Ahora mismo todo el mundo tiene herramientas susceptibles de registrar ese cambio y, por tanto, de multiplicar el relato y de convertir la historia canónica en una suma de historias íntimas. Y eso a mí me interesa. Eso a mí me interesa mucho. Absolutamente. A mí también, pero insisto, perdón, que vamos a tener que ser cada vez más finos y delicados con el lenguaje. Entonces, personales, políticas, diría yo. Y ahí rescatando ese no individuo, sino sujeto. Sujeto siempre polifónico, siempre político, en términos de que tiene una herramienta de poder. Entonces, imagen habla, preguntaríamos, imagen poder, sin duda. El pensar es siempre pensar haciendo, volviendo al original de tu relato, ¿verdad, Cata? Y cómo llevamos este hacer a reivindicar lo que siempre es pensar. O sea, cuando los chicos están rayando en la calle y viene otro, o él mismo, y se saca la selfie, está pensando, es una herramienta, está utilizando la herramienta como un lenguaje de poder. Sabe ya dónde va a llegar, porque a todo esto lo va a hacer circular en ese instante, en ese presente pasado. Interesante aquello, ¿no? Ahora, la desacralización de estos grandes hitos monumentales es maravilloso, porque la apropiación lo hace inmediatamente transcribir otro discurso, lo que dices tú, María. Entonces, se evidencia el contracapital, ¿no? Ahora bien, sigue siendo un discurso de poder. Sí, yo entiendo lo que tú dices. Yo creo que más bien, es claro, si uno fuera súper preciso, yo creo que tiene que ver más esta reflexión y con lo fijo versus lo móvil, digamos. Es como también pensar esta figura como del monumento del general, es una cosa que está sobre un pedestal totalmente congelado, versus la figura del perro, que era un perro que andaba callejeando, corriendo en las marchas, que es móvil, ¿no? Entonces, a lo mejor, claro, lo que dice la Carolina también es ingenuo pensar que el poder está en un lugar, el poder
el poder se mueve, el poder se puede apropiar y también queremos el poder, o sea, también el hecho de que estemos haciendo queramos hacer una nueva constitución, estamos disputando lugares de poder, así que toda la razón, sí, pero en ese también, sentido. también hay que Quizás ser... maniquea pensar el poder como más fijo en un lugar, pero ¿por qué lo pensamos así? ¿Por qué pensamos el poder como fijo en un lugar? Yo creo porque efectivamente ha estado fijado, ¿no? Había un Lo que decía congelamiento. María lo decía, porque tenemos una historia, ¿verdad?, colonial que pregnó desde la civilización, mucho anterior a segmentar en épocas. Y que ha impuesto la confusión de dos términos, que ya que vamos con la precisión de términos, confundimos poder con privilegio, pero eso es un discurso que va muy asociado a lo colonial, es decir, una cosa es el poder y otra cosa es el privilegio. Claro. Y por desgracia consideramos que poder igual privilegio, ¿no? Sin duda. Y que alcanzar el poder es alcanzar el privilegio de aquellos que fueron poderosos, y constantemente estamos como sustituyendo esos privilegios. Cuando en realidad el poder es el ejercicio de una cierta autodeterminación, de una cierta decisión de la libertad, en definitiva, ¿no? Para mí eso es el poder, ¿no? O ese es el poder colectivo. Sin duda, porque el deseo de poder hizo instaurar discursos y acciones, que son las políticas, ¿verdad?, desde el privilegio. La confusión viene que hay una trama y no la podemos desconocer. De hecho, la representación, la función representacional occidental impuesta incluso desde el propio discurso cristiano, es decir, es la representación siempre elevada por encima del nivel de la visión, siempre tiene que estar elevada por encima del nivel de la visión, porque unos pretenden, digamos, equipararse, o sea, si el poder divino es el que estaba arriba de todo, pues el poder real se va a pretender equiparar representándose a la misma escala y poniéndose por encima de la línea de visión, y el poder burgués se va a intentar representar vistiendo igual para asemejarse con el poder aristocrático, y así hasta llegar pues a las portadas de los álbumes del último artista trapero que haya salido. Es decir, en la representación hay una cuestión teatralizada que es la representación no del poder, sino del privilegio otorgado por ese poder. Se hace ostentación del privilegio que no tiene. Ahora, María... Yo creo que ahí está la sí, cosa. Absolutamente. En lo representacional, digo. Continuando el tejido, entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque pregunto solamente, ¿cómo no pensar que nosotros, pueblo, no vamos a ambicionar también tener ese privilegio, ¿no? O sea, cuando la portada del diario sale 80-20, claro. hay un triunfo, y hay un problema cuando aparece el triunfante, ¿o no? Sí. Quizás, bueno, estar todavía en la minoría para ese estado de rebeldía que me hace pensar todo el rato porque estoy en un estado inestable, en una condición inestable, ¿no es cierto? Ahí hay un tema brutal, porque sería, insisto, ingenuo pensar que ese 80, que ya tiene un poder, ¿o no? Valga que poder, no va a querer emular otro estado, condición, / de por medio, ¿verdad?, de privilegio. Lo que pasa que es bonito pensarlo así, porque el 80% podríamos hablar así, figurado, política ficción, que vamos a hacer una gran circulación del poder del conocimiento, ¿no? Es el 80%. La Carolina tiene un detector de contradicciones, ¿no? Uno dice algo y la Carolina ¡ping!, le salta el detector. Pero no son contradicciones, creo que es muy interesante seguir tejiendo juntos. Puede irse en un cliché que es falso, pero me interesa reintroducir la reflexión sobre la fotografía. En el fondo lo que interesa, creo que estamos hablando de eso, es vincular la imagen con lo político, entender que la imagen tiene una implicancia política y las disputas por la imagen, o sea, lo que, por ejemplo, para ponerte este ejemplo, que podrían haber miles de otros, pero como estamos fresquitos con esto, este monumento que estoy hablándote, lo pintaban todos los días de distintos colores. Entonces, un día llegaban los manifestantes y lo pintaban, pero ya era un chiste. Al otro día llegaba la policía y lo volvía como a ordenar, y lo pintaba del color del que se pintan los espacios de la policía, ¿no? Como un verde oscuro que es un color policíaco. Y al otro día, de nuevo, los chicos iban y lo pintaban rojo. Entonces, qué interesante, porque eso salía todos los días en la prensa. Entonces uno dice, chucha, sí, las imágenes en realidad son importantes. O sea,
No es un tema decorativo lo que se está jugando acá. Hay una disputa, justamente lo que dice la Carola, más que poner el poder en un lado o el otro, hay una disputa por el poder y las imágenes encarnan el poder. Pensar eso, no sé, que se les dispare por ahí. ¿Podrías comentar el hecho de que el presidente de la República se fue a sacar una foto? Ah, claro. Claro, otra cosa que tiene que ver, no, es que esto da para hacer un ensayo, porque estamos como recién como empezando a pensar esto, pero lo que decía Rodrigo, claro, que el presidente, o sea, que en todas partes decía, muera Piñera, renuncia Piñera, o sea, él era el gran indeseado de ese lugar. Y cuando después ya vino la pandemia y se decretó cuarentena, él fue en cuarentena, cuando nadie podía salir a ningún lado, él sí, fue y se sacó una selfie en este mismo lugar, en esta plaza debajo de este monumento. Entonces, que puede ser leído en clave de quiero amigarme o puede ser leído en clave de provocación absoluta. Absolutamente. Sí, o de unirme, como dices tú, amigarme, pero incluso ir más allá. Sí, me amigo, pero el monumento me representa a mí y yo represento al monumento. ¿No? Y la pulsión de tener que necesito sacarme la selfie también. Sí, porque no es lo mismo pintar el monumento día tras día que representarse junto al monumento. Como acción, hablábamos antes de hacer y pensar, y a veces se hace sin pensar, también es cierto, que hay cosas que se hacen sin pensar. Eso es más brutal aún. Eso es más brutal. Es decir, que eso puede suceder también, ¿no? No toda acción conlleva un pensamiento previo, ¿no? Brutal. Sí. María, es una especialidad de nuestro presidente de hacer sin pensar. Claro, no, en ese sentido yo veo que de un lado y del otro del Atlántico hay mucho experto hoy en día, sí, en esta cosa de la inmediatez, que una cosa es la inmediatez y lo que eso puede implicar también de un poco lo que tú comentabas antes, ¿no, Carolina? O sea, hay un valor en la inmediatez, como por ejemplo, Cata, esta idea de que todos los días que vamos a hacer que el monumento cobre vida a partir de su apropiación, es decir, vamos a hacer que ese monumento pétreo se convierta en un soporte para nuestra expresión, ¿no? Lo interesante es cómo todo pasa por la fotografía, digamos. Claro. Es que bueno, pero porque también es una manera, también la fotografía, aunque es muy dúctil, ¿no? La fotografía también es muy plástica, ¿no? Aunque parezca que tiene esa vocación de permanencia, ¿no? Y de que todo lo que es fotografiado de alguna manera ha sucedido, ¿no? Es como una especie de certificado de prueba de vida, ¿no? Es una foto prueba de vida. Pero al mismo tiempo, su masificación digital en estos tiempos hacen que no, que sea un poco líquida también, ¿no? Pero sí. Me gusta la idea, me gusta la imagen del monumento como soporte, como sucedió en México también, ¿no? Con las protestas feministas, ¿no? Donde el monumento también fue un soporte para una resignificación del monumento y digamos, del patriarcado establecido, es decir, que también está esta cuestión. Pero me interesa como de repente esa cosa del glitch, ¿no? Lo que tú acabas de comentar. Ahora ya el monumento ya no es un hombre a caballo, un monumento ecuestre, ahora es un perro, ahora ya no es un soporte de piedra, ahora es de colores. O sea, tiene esta cosa como estridente, ¿no? También, que si pensamos en determinados movimientos artísticos que se han dado y que han reivindicado ese tipo de estridencias, ¿no? A partir de la imagen, pero también a partir del color, uno se apropia, ¿no? De las cosas. Sí, sin duda, porque la violencia, ¿no? El contraste. El gesto, porque es la acción y el gesto, hay algo también en el gesto. Es un cuerpo, en definitiva, es un cuerpo herido porque es un cuerpo no así nomás intervenido, es queriendo que estalle en este bueno, es vida, ¿no? es vida, o sea, también. Es como un impulso también, ¿no? Yo creo que, y en ese sentido es cierto que la fotografía o sea, en los últimos tiempos, yo es algo que siempre, bueno, es una manera de verlo, ¿no? Puede ser subjetiva, pero sí siento que la fotografía durante un tiempo se ha letargado, ¿no? O sea, se ha perdido en sus posibilidades y precisamente porque ha asumido modos de hacer y modos de pensarse que no le son propios, ¿no? La fotografía siempre ha sido democrática, siempre ha sido reproductible hasta el infinito, siempre ha sido instantánea, en cada época de una manera distinta, pero bueno, ha sido instantánea. Siempre se ha podido compartir y sin embargo siempre ha tendido como una especie de conservadurismo autoimpuesto, bueno, como con una especie de sentimiento de inferioridad con respecto a no se sabe muy bien qué, cuando es sin duda el arte más político y más poderoso que existe. Es la práctica artística más en ese sentido, y hablando de poder, ¿no? Porque
porque la fotografía es básicamente una acción, y es una acción además cada vez más, que cada vez requiere menos de un acto de conciencia, ¿no? o de un acto de preparatorio, sino que ahora mismo puede ser casi un impulso, ¿no? El darle al botón sin apenas mirar, ¿no? Y puede ser un gesto. Y a mí que la fotografía pueda ser un gesto y que la imagen resultante sea errónea, pero también conserve todo ese gesto en ese error, a mí eso me interesa también mucho. María, ¿y no crees tú que ese lugar que, llamémoslo así, ¿no? que ha ido tomando, que se ha ido invistiendo de ese lugar como disciplina, en desmedro, llamémoslo así también, ¿no? Frente a los otros actantes y acciones de la cultura, como el arte, las artes visuales, tenga que ver también con la aparente situación y deseada situación de poder del arte? Totalmente. No, ¿eh? Totalmente. En realidad... Volviendo, entremos en el tema. Sí, no, desde luego. A ver, la lógica capitalista, de hecho, no hay que pensar, la teoría fotográfica ha sido escrita por teóricos posmodernos y por tanto marxistas, es decir, porque es que no, la fotografía es donde más se aplica esa lógica. Es decir, es evidente que precisamente por esa inmediatez, por esa democratización, es decir, ha sido una herramienta y la imagen fotográfica muy ambicionada para cualquier asentamiento de sistema, incluyendo, por supuesto, y por encima de todo, el capitalista. Y, por supuesto, se ha impuesto en el propio sistema artístico, ¿no? Y la fotografía, evidentemente, se ha plegado a eso, ¿no? A las lógicas de mercado, a la imagen única, al aura, pero entendida como el aura no benjaminiana, sino al aura comercial, ¿no? Que no se sabe muy bien. O mal entendido, el discurso benjaminiano. Aquí hay un temazo, Cata, que tú pusiste en aquella poética, ¿no? La escritura poética, que lo nominé así, porque creo que sale de la unión de estos chakras, ¿no? Hasta llegar acá, sí, y de ahí la escritura, ¿no? La performance escritural, que las lecturas perversas, ¿no? De la intelectualidad y de la filosofía contemporánea. Entonces, el aura fue leído como 2 puntos, exclusividad, lo único, aquello que tiene más valor. Luego, el mercado. La reproductibilidad, como lo que no les gustó tanto la democracia. Es brutal lo que han hecho con las corrientes de pensamiento, María, ¿no? Que en definitiva solo se busca hasta el día de hoy continuar pensando. Sí. No, y además se domestican, es decir, que en un momento dado toda esta línea de pensadores, que además particularmente adscritos a la fotografía, pero desde John Berger hasta Martha Rosler, es decir, que todos estaban en esa corriente benjaminiana y marxista, y de repente son los pensadores mainstream. Para cuando uno da una asignatura de teoría fotográfica, están leyendo textos de todos ellos, eludiendo, como si pudiese eludirse, la esencia anticapitalista que tienen esos textos. Entonces vámonos al mal académico, María. Claro, pero es que también, es que esto, sí. Parte del mercado, bueno, nosotros somos un gran ejemplo, tú sabes en Chile la cantidad de universidades privadas, no estoy demonizando a todas, pero que, por cierto, buscan modelos de éxito. Y ahí es donde el pensamiento trastabilla, ¿no? Claro. Pero volver al tema de la imagen fotográfica como un lugar donde se disputa el poder, ¿no es cierto? Eso es como la disputa, es un territorio en disputa la imagen. Y creo que al final, como dice la Carolina, el poder es móvil, pero la cuestión es la destitución. Y entonces tiene que ver con la movilidad, ¿no? Como la alternancia. Lo complicado es la fijación. Es raro pensar esto porque también uno dice la fotografía en la técnica, ¿no es cierto?, como del revelado y del fijado de la imagen. Parece que la imagen se desfijó, no sé, pensar un poco como la imagen en sí misma revolviendo las lógicas del poder, por esta misma estallido también de las imágenes, como que ahora cualquier persona con su celular, cuando tú dices, por ejemplo, no sé, estoy hablando así disparatada como soy yo, pero por ejemplo, cuando tú piensas, hay imágenes que tú dices, ¿quién hizo la imagen, por ejemplo, del golpe militar? ¿Quién hizo la imagen de la Segunda Guerra? Hubo imágenes autorales que dieron testimonio de momentos históricos,
Ahora sí, por ejemplo, en Chile, en esta misma revuelta, no hay un autor de las imágenes. La imagen de la revuelta es una imagen constituida de puros fragmentos de imágenes anónimas. También pensar esto como de la autoría en relación, o sea, el autor como el lugar de la fijeza y lo colectivo anónimo como el lugar de la movilidad. No sé si por ahí se dispara algo para pensar. Yo a este sentido, y quería también lanzárselo a Carolina, ¿no? Porque yo creo que es una cuestión que tiene un trasfondo muy filosófico y que de alguna manera conecta esto que estás comentando, Cata, con el primer enunciado, ¿no? Que tiene que ver con el, bueno, de alguna manera el poder cerciorarnos o certificar nuestra existencia a través de la mirada del otro, ¿no? Y en este juego de miradas, a mí siempre hay una pregunta, ¿no? Pero que es una pregunta que es como un pozo, ¿no? Que te metes en ella, entonces de repente te metes en una problemática, es una cuestión compleja de dilucidar, ¿no? ¿Por qué fotografiamos? ¿Para ver o para ser vistos? ¿No? Es decir, ¿cuál es la mirada que importa o cuál es el ojo que importa, ¿no? en ese juego? Porque evidentemente esa mirada autorial que tú comentas, ¿no? Que de alguna manera toma una decisión sobre qué instante fijar, ¿no? Si volvemos a esa idea del instante decisivo, que por otra parte es una idea absolutamente superada, ¿no? Muy patriarcal, por otra parte. ¿Patriarcal? A ver, ¿por sí, qué? lo del instante decisivo, Lo de totalmente, ¿no? Sí, o sea, yo decido que esto es decisivo, es decir... Exactamente. es una cosa, y luego la cámara, ¿no? Esa cosa como un poco falocrática de la cámara fotográfica, ¿no? La cuestión del disparo fotográfico. Claro, las fotos, ¿sabes? Las fotos se hacen, pero también las fotos se disparan. Todo ese discurso, ¿no? del fotógrafo guerrero, del fotógrafo que penetra en el frente, ¿no? Hay toda una cuestión ahí muy simbólica también, pero bueno, para no perder el hilo, en esa idea de que de alguna manera esa mirada autorial es la que en un momento dado importa, pero posiblemente en este nuevo paradigma donde esa mirada ya no es tan autorial, ya no es, en un momento dado puede ser incluso semi-inconsciente, ¿no? Es decir, que en un momento dado o diluida o colectiva, es decir, que efectivamente puede ser una mirada polifónica. Entonces, ¿dónde está la mirada que importa? Y yo pienso que justamente está posiblemente en eso que tú enunciabas, es decir, ya no importa tanto cómo yo veo, cómo yo proyecto mi mundo hacia el exterior, sino en qué medida ese exterior me define a mí, es decir... Sin duda, pero ¿no crees, María, que estaba pensando todo el rato cuando dices hace unos minutos y me interpelas? Entonces, ¿por qué encuadramos, por qué fotografiamos? ¿Para ser vistos o por efectivamente una pulsión, una necesidad, ¿no? Propia? Pero ¿existe esa necesidad propia sin buscar ser visto? La autorialidad se sienta y se hace carne, cruzando todos sus discursos también de ser visto, de cómo voy a ser visto, de cómo va a circular, cómo se va a difundir, cómo se va a consumir lo que está narrado en esa imagen, en este caso, pero en general lo que están... Pero eso si entendemos que la imagen es una cuestión cerrada y no, como yo pienso, un hecho absolutamente orgánico. Es decir, la imagen, incluso en sus futuras visiones, es decir, ya no solo en ese juego de lo representado y el fotógrafo, sino en un momento dado a través de esa distribución, consumo, etcétera, ¿qué sucede con otros posibles lectores de esa imagen o visionadores de esa imagen que dependiendo de en qué latitud esté, en qué época, etcétera, van a dotar de una vida radicalmente distinta a esa imagen? O sea, es absolutamente orgánica, es decir, no tiene... digamos, ahí está la polifonía, ahí radica sí, por cierto. Bueno, es polifonía y atemporalidad, que también es la doble cuestión que tiene la imagen. Es decir, una imagen realizada, me da igual que sea precisamente Cartier-Bresson, dentro de 5.000 años, un libro enterrado y un arqueólogo descubre esa imagen, ¿qué tipo de reverberaciones o de siempre va a ser un soporte? Y en ese sentido yo creo que hay una cuestión entre la imagen y el poder, y hablando de poder ya en un término mucho más amplio y filosófico, ¿no? desde el punto de vista incluso lingüístico, ¿no? El poder de nombrar, el poder de certificar, el poder de escribir un relato, ¿no? En ese sentido, lo curioso es que seguimos pensando que somos dueños de las imágenes. Claro, claro.
Y no lo somos, no solo no lo somos, sino que no lo hemos sido nunca. Y al contrario, el peligro de las imágenes radica en que nunca nos adueñamos del todo y que por tanto pueden ser reapropiadas para malos fines también. Sí, pues son peligrosas las Son imágenes. peligrosas, es decir, son peligrosas porque son un soporte de pensamiento, de poder, de imaginación, y en este caso también de imaginación, ¿no? Incluso de imaginación antropológica, quiero decir, que es entonces, la más peligrosa de todas. Entonces, por tanto, perseguir y procurar tener el control sobre la imagen, entonces la autoridad sobre la imagen es una acción bastarda. Porque la verdad de las cosas es que luego sí, por todo lo que dices, pero en este mismo momento se viraliza, se copia, se reviraliza, al igual como antes el cajón de fotografía que encontrabas en la feria de domingo. Sí, eso es, sí, lo buscabas. Sí, yo creo que la fotografía se está emancipando, ¿no? Y se emancipa en el momento de ser fijada, una imagen se emancipa, ¿no? Es como, en ese sentido, no es como los embarazos humanos, ¿no? Que los niños tardan en irse de casa, ¿no? Esto sería más como una jirafa, ¿no? Que se pone de pie y se va. Oye, la imagen sale y se va, se pone de pie y se va. Y entonces hay que asumir también eso. De la manipulación, que de repente tú veis una foto que no es real, que es una cuestión hecha con Photoshop, o sea, ya ni siquiera la fotografía puede dar cuenta de esto ha sido, ¿no? De la definición de arte. Pero porque estamos permanentemente volviendo a regurgitar los mismos códigos de sacralización de la desacralización de la representación, es decir, que lo movemos a lo fotográfico o a lo gráfico o a lo pictórico, pero lo cierto es que yo pienso que la fotografía puede repensarse desde la no sacralización, desde la no autoría única, desde la no, porque es ahí donde existe realmente, es su esencia. Desde la imaginación, para salir de lo que sería el eje del poder, de la representación, de la autoría y del sistema del arte. O desde la absoluta falta de imaginación. Exactamente, la absoluta... O sea, la absoluta documentación, el registro puro de decir yo hace poco he visto un archivo que era de un tipo que se dedicaba a documentar las estructuras y puentes de Nueva York y se dedicaba a hacer fotografías en serie de tornillos y puentes y estructuras. Yo no he visto cosa más bella en los últimos tiempos. Son unas imágenes de una vida. Es decir, que la absoluta falta de imaginación puede evocar futuras imaginaciones, ¿no? Claro, pero en relación a salirse de los clichés, ¿no es cierto?, de los encadenamientos simbólicos, semiológicos de la imagen, en fondo un tornillo, no sé cómo sacarlo. Pero sí, yo siento esas descontextualizaciones funcionan. Encuentro que estamos en un momento tan abismante y algo interesante que ha tenido el FIF es que ha asumido eso desde el principio, este festival. Sí, o sea, son puras preguntas. Sí. El FIF son puras preguntas. Yo creo que estamos en un lugar estamos en el lugar de la pregunta, pero también dándonos cuenta de que no es inocente, como tú decís, esta cuestión, que la fotografía, que la imagen tiene poder, como dice el poder de la imagen, ¿no es cierto? Y que es peligrosa y que hay que tomárselo en serio, ¿no? Y este vínculo entre fotografía y política, que es un poco... Él quiere decir acá, el director del festival quiere... No, quiero aportar. No, que mientras hablaba pensaba, o sea, quiero poner en la mesa unas preguntas justamente que tienen gente que nos está siguiendo, pero antes de eso, cuando ustedes hablaban de eso, de mirar y ser visto, me preguntaba qué pasa con un niño que no es visto, cómo se construye después. Con ese espejo que uno necesita, digamos, para ir construyéndose y buscando esa representación, ese equilibrio, como con lo que tú hablabas, María, de lo orgánico, ¿no? Hacía esta pregunta, pero aquí Carlos Abello pregunta que con este tema de la nueva constitución, ahora inscrita con paridad de género, la mujer adquiere otro rol. ¿Cómo será la representación de ella en la fotografía de un nuevo poder, una nueva paridad en otra nación? Y después pregunta Pablo Cabrera acá,
en esta discusión hay una paradoja. No tendríamos estas miradas colectivas del estallido sin el mercado global que provee técnicamente de los equipos y tecnología que crean este relato del estallido, que es como si fuera fuente o vejuna. O sea, ahí hay dos interrogantes que vienen desde... Tan complejas las preguntas. Una es como sobre cómo sería una representación fotográfica de la mujer en los lugares del poder. Y quisiera la otra responder a eso primero y después a lo segundo inmediatamente. Primero, desde mi humilde lugar, quisiéramos nosotros no tener representación alguna y tenerlas todas, y que nos valga verga una representación, ¿o no? Porque entonces quiere decir que no hemos entendido nada si estamos buscando una representación fija, ¿no? Una imagen, ¿no? Ahora que las van a ver, sin duda, sin duda, sería ingenuo pensar lo que no. Y con respecto a lo segundo, tengo un problema fundamental con respecto a esa propuesta de duda, porque fue una gran mentira el mundo globalizado, o estoy equivocada. O sea, es precisamente cuando María habla de que quiere y desea, y su afán es poner el acento en todas esas pequeñas grandes miradas, las pequeñas historias, es precisamente dar un golpe a ese concepto de globalización, que estamos claros que no existe, más allá que en el mercado existan herramientas a las cuales acudimos, ¿verdad? Y compramos y adquirimos, o prestamos, o robamos, ojalá, y ocupamos y usamos. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, bueno, con ambas respuestas, y además yo creo que tienen, en el fondo, remiten a lo mismo, ¿no? Que justamente lo que es un error, es decir, es un error inducido, es el relato único. Y lo mismo me da que sea el relato único patriarcal o el relato único globalizado, es decir, el relato único lo único que nos hace es más vulnerables. Sin duda. Porque desde el relato único es muy fácil educar en una dirección, educar para una productividad determinada, educar y en caso de que haya cualquier tipo de desorden, ¿no? o de movimiento periférico, volver a devolver a un redil cuando el relato es único. Si el relato se dispara en 1000 direcciones, ahí es cuando verdaderamente nuestra libertad tiene una capa de protección muy gruesa. Porque es colectiva y fluye por todas partes, ¿no? Es decir, la plurinacionalidad, la dificultad maravillosa que tiene es precisamente aquello, ¿no? Sí. Y es muy interesante cuando la María dice, es que, mira, si estamos, está bien, si hay que puro pensar, después a lo mejor uno debiera agarrar una cosita nomás y desarrollarla, pero estamos como poniendo muchas preguntas. Pero es interesante que tú dices, el relato único nos hace más vulnerables, ¿no es cierto? Nos fragiliza. Pero por otro lado, nosotros creemos como que nos apertrechamos y nos protegemos en el relato único. Hay una paradoja ahí. Como bueno, si porque tiene un vocabulario más sencillo. Exactamente, porque el lenguaje, y aquí el problema es el lenguaje. Sí, el lenguaje nos pierde. Entonces siempre estamos... Yo creo que tenemos una tendencia, se me acaba de ocurrir cuando tú dijiste esto del relato único, que incluso en este momento, es que nosotros estamos súper teñidos por el estallido y por esta cuestión política en Chile. Lógicamente, yo no estaría tan... Pero claro, de tener como la lectura de la cuestión, o sea, finalmente también como del lado de los revolucionarios, que acá los llaman los revolucionarios de escritorio, que también los hay, ¿no? Los que piensan pero que nunca fueron a una marcha. Pero sí, como los que piensan sin hacer. Hay una disputa por la hegemonía del discurso, ¿no? Claro. Pareciera que este discurso único fuera como una casita, ¿no? Donde uno se puede meter y estar protegido, pero sin embargo te vulnerabiliza. Esa paradoja entre la protección y la vulnerabilidad de este discurso. Porque no estamos acostumbrados, porque no está en nuestra educación, digamos, más esencial el comprender
la no causalidad, el no relato único, las sincronicidades, la diferencia, la historia atomizada mínima o radial, o sea, todas esas cuestiones primero son complejas, nos hacen más vulnerables y también hacen que el conocimiento sea un reto mucho mayor. Es decir, la ausencia de relato único hace que tengamos que fundamentar mucho mejor cualquier relato que nos compongamos a diario, es decir, cualquier argumentación que vayamos a abordar para posicionarnos, ¿no? Porque, ojo que yo no quiero, no hay que confundir el no relato único con el relativismo, ¿no? Es decir, no es una cuestión del no posicionamiento, sino que al contrario, es posicionarse en la idea de que no se nos puede imponer un relato único porque es un constructo y que normalmente los constructos nunca son buenos y siempre vienen de donde no deben venir. Es decir, que llega un momento que siempre se imponen para de alguna manera, bueno, siempre ha sido un control de masas, ¿no? Me da igual de dónde proceda ese relato. Es por eso que es tan importante, no solo así como frase vulgar y superficial, ¿no? El quedarse en el momento del conocimiento, sino que el ejercicio de la conciencia. Eso es, sí, tienes toda la razón. Tenemos que tener absolutamente claridad en que este es un problema con nuestro lenguaje, ¿no? Ahí está el poder. El principio de poder fue en aquella articulación del lenguaje. Evidente, 3000 antes de Cristo. Y ahí de nuevo incido en que tenemos que incorporar ese nuevo lenguaje y esas nuevas posibilidades del lenguaje de manera natural, el lenguaje visual, es decir, forma ya parte de este. Es decir, no existe una cuestión de léxica y por otro lado la imagen. No, la imagen es un léxico, la imagen tiene una gramática, se une uno con otro, hablando de los posibles relatos, ¿no?, que se puedan hacer del estallido. En un momento dado son necesarios no solo la imagen, sino el pie de página, en un momento dado el archivo sonoro, el paisaje sonoro de todo lo que sucedió. Me imagino que para vosotros el sonido tiene una gran importancia en lo que sucede. Es imagen sonora, ¿no? Claro, entonces, ya no solo la imagen, sino todo lo que acompaña, ¿no? Y yo creo que esa polifonía de lenguaje es lo importante ahora, ¿no? No, quiero decir que siempre pensamos la imagen como visual, como una cuestión del ojo, ¿no? Pero en realidad también la literatura es imagen, la música es imagen, todo es imagen. Por eso al igual que la fotografía es lenguaje. O sea, al igual, exactamente. Creo que la imagen tiene mucho más que ver con la imaginación o con la formulación, tiene mucho más que ver con la cabeza que con la mirada, pero eso ya es otra cosa. Pero... A mí una imagen que se me está viniendo, puede parecer una cosa un poco surrealista, pero que se me viene mucho y sobre todo en relación con lo que está sucediendo y con un poco la raíz del debate que tú estás proponiendo, Cata, es la del ojo cortado por la cuchilla de Buñuel, ¿no? Absolutamente. Hay algo como de ese ojo, que además ha sido un ojo muy reivindicado, porque pensemos, por ejemplo, en Dziga Vertov y digamos, la nueva objetividad rusa, es decir, cuando ha habido revoluciones que se han adscrito a un movimiento de revolución visual, siempre el ojo ha sido una cuestión muy central, porque es la representación de la mirada, ¿no? Y no solo de la mirada, sino de hacia dónde va, tiene una cuestión también de vigilancia, ¿no? Tiene esa doble lectura. Y entonces el cortar el ojo con la cuchilla es eso, es cortar el lenguaje hegemónico o digamos ese relato único de esa mirada única que se impone. Es decir, que ahí está todo. Entonces a mí se me viene mucho esa imagen, y también porque hay una cuestión agresiva y violenta relacionada con los ojos, ¿no? En las manifestaciones se han perdido ojos, es una imagen muy además muy atávica, ¿no? Nos da mucho miedo eso, o sea, ver esa imagen de Buñuel Sí, aparte que hablando del ojo de Buñuel y este corte, ¿no? Este cortando, y alude, por cierto, a la lectura que acabas de hacer, y lo une inmediatamente al dolor. Sí. Y el dolor nunca es colectivo. Y hay un asunto ahí, inmediatamente de este registro de lo más profundo. El dolor tiene un asunto exquisito de ser único, ¿eh? Es como el amor. Y es como el amor. Sí, ahí cada uno, que nadie puede comprender, cuando tú estás muy enamorado o has perdido a alguien, en el fondo estás solo porque piensas que nadie puede comprender cómo te está doliendo a ti o cómo te está complaciendo a ti ese amor o ese dolor. Hay una cuestión como de incomprensión, ¿no? De que estamos solos juntos, esa cosa que estaba en tu texto, ¿no? Cata, lo de estamos todos solos juntos, ¿no? Esa idea, ¿no?
Y ese golpe en la retina nunca va a ser un golpe igual al otro. Por eso yo siento que es tan tremendamente pregnante en lo colectivo y en lo privado el ojo de Buñuel, ¿no? Y tan pregnante en términos de cómo ha circulado en distintos registros. Hoy en día los chicos lo recogen y lo acopian y lo pegan, ¿verdad? Sí, es que es una imagen otros discursos muy impresionantes. Increíble esas imágenes. También cómo la vanguardia puede generar esas imágenes. Hablamos antes de cómo justamente esas vanguardias, tanto el surrealismo como el cubismo, que lo primero que hacen es romper con la causalidad y romper con la mirada, con la perspectiva renacentista de la ventana y esto es lo que tengo. Entonces, el cubismo lo que hace es justamente ofrecer una mirada poliédrica, que es en el fondo lo que estamos ofreciendo a día de hoy sobre cualquier suceso gracias a las herramientas digitales. Es decir, de repente tenemos un panóptico, o sea, el estallido social o la primavera árabe, es decir, cualquier suceso que posterior a la masificación de los dispositivos móviles, lo que sucede es que son panópticos muy difíciles de controlar, pero al mismo tiempo están siendo controlados también con las herramientas de inteligencia artificial, las redes, o sea, no pensemos que somos libres en eso tampoco, ¿no? Entonces, y ahí es donde entra la globalización, es decir, en qué medida lo que yo publico, el tipo de imagen está muy predeterminado por toda una serie de cuestiones que están, bueno, previamente diseñadas de alguna manera, ¿no? Aunque solo sean formatos o en canales de comunicación, porque yo creo que y de origen económico, por supuesto. De origen de ambición económica, por supuesto. Ahora, me gusta pensar que las vanguardias, María, me gusta pensarlas como solo, disculpa mi falta de respeto, solo como grandes ejemplos de rebeldía creacionista. ¿no? Claro. Esta rebeldía de estas poéticas posibles, muchas otras posibles, ¿no? Y así es como lo recogen, insisto, en nuestros jóvenes, en los alumnos nuestros. Y eso es muy bello, cómo desacralizan aquellos hitos históricos que la historia del arte los ha colocado como grandes hitos y los ha intentado, ¿verdad?, articular en discursos hegemónicos, y eso, con lo que hacen con eso es no dejar verlos, lo que son reacciones rebeldes. ¿no? Igual yo estaba pensando, todos estos discursos libertarios se vuelven totalitarios, por eso el poder, la cuestión es la alternancia, pues es como la revolución, cuando se logra, se acaba la revolución. Pero también estaba pensando que precisamente las vanguardias surrealistas y todo cuestionaban el encadenamiento lineal, racional, porque venían de las guerras también, ¿no? Tiene que ver como con la razón autoritaria, ¿no es cierto? Bueno, también hay que pensar que eran movimientos antiburgueses de niños burgueses. Sí, claro, pero era una rebeldía dentro de... quiero ir a una cosa. Estás dando la razón. Por supuesto, ¿no? A un tema que tiene que ver como con cuestionar, digamos, con desmontar los encadenamientos causales, ¿no es cierto? Y que creo que eso es súper complejo que nos pasa a nosotros en el FIF. Es para volver a ponerme la camiseta del FIF. Que en el fondo, como hemos siempre cuestionado esos encadenamientos, no tenemos realmente un discurso. Entonces, de repente dice, bueno, pero ¿cuál es el discurso del FIF, del festival? Entonces, eso te pone en un lugar complejo, porque en el fondo, como lo que dice lo poliédrico, se rehúsa, es resistente, es refractario al encadenamiento lineal, ¿no es cierto? Entonces, todavía los discursos, en general, la teoría del arte y todo, están dentro de los encadenamientos lineales. O sea, yo, por ejemplo, ahora en el texto que mandé, traté de salirme de ahí para ser honesta, ¿entendí? Como ya, un pedazo acá, esta otra cosa acá, algo tiene que ver esto con esto, pero no sé bien qué. Bueno, pero poco a poco esa cosa hipertextual, sobre todo en la teoría queer, ya se están dando otro tipo de formatos y de análisis, ¿no? Pero es cierto que nos cuesta... La fragmentación del pensamiento, podemos acercarnos un poco más, no sé, yo creo que también hay que pensar, es algo que hay que pensar también en la fotografía, o sea, la representación como una unidad, la representación también tiene que ver con una unidad, ¿no es cierto? Entonces, el quiebre de la representación también tiene que ver con la fragmentación. Y ahí yo creo que también estamos viendo harto eso nosotros con los chicos acá que están participando en el festival, o sea,
fotografías fragmentarias, pedazos de cosas. Es que yo creo que esa fragmentación incluso está derivando de algo, una cuestión que además Carolina, yo pienso, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero hemos pasado, claro, hemos pasado de un marco representacional ahora un marco fenomenológico. Es decir, esta es la cuestión que incluso trasciende ya no solo lo fragmentado, ¿no? Es el suceso, es lo fenomenológico, es lo fantasmático. También hay ciertas cosas que están... Y a mí también esa capacidad poética, ¿no? Más allá de... porque el amor y la política y cualquier, es decir, y todo lo personal es político, pero todo lo personal puede ser poético, y lo político puede ser poético y la poética puede ser política, es decir, que de alguna manera esa condición política es una condición del alma, ¿no? Es una condición del ser. Es decir, desde el momento en el que estamos aquí... Y esa condición... Sí, adelante, Carolina. Esa condición de posibilidad siento que nos hace estar más cómodos en la creación de discursos no replicantes, que eso es lo que estábamos hablando, es el ejercicio, ¿no? El ejercicio que nos coloca el pensamiento feminista y por qué nos queda también los ropajes, las indumentarias feministas, tiene que ver con aquello, ¿no? No solamente con un estado de resistencia, que lo tenemos que tener todo el rato y estar alertas, pero también con la capacidad de creación de narrativas no replicantes, con el lenguaje que tenemos. Sí, eso. Quiero proponerles una pequeña experiencia ahora en este momento y que me da mucha alegría finalmente escucharlas, aventurarse en todas estas ideas que se van construyendo y me encanta eso, esto que tú hiciste, María, del cubismo, ¿no es cierto?, de estas diferentes perspectivas que con Carolina han ido ahí como valorando y defendiendo eso, ¿no es cierto? Obviamente que no hay una mirada, y esto que tú dices de panóptico, o sea, como esa complejidad, y que es una cosa que nosotros, lo digo sinceramente, hemos hecho sin saberlo, sin entenderlo realmente. Esta cosa de las brigadas, por ejemplo, de juntar a 50 miradas a que propongan algo y que finalmente esto se articule todo junto, etcétera. Y entonces les quiero proponer una pequeña experiencia que va exactamente en el sentido, siento, de lo que ustedes están conversando, hablando, dialogando, es que veamos la revista de este año que acaba de llegar al taller en el Digibook. Genial. Pero ellos tienen que ir a YouTube para ¿Ustedes verlo? pueden abrir el canal de YouTube ustedes? Nosotras, cada una, claro. Yo creo que sí. Sin abrir el sonido para que la puedan ver y también obviamente es la queremos compartir con todas y todos que están conectados ahora. Díganos cuando tengan la ventana abierta. Yo tengo ahora ya la ventana. No, tú lo tienes, apagaste tu micrófono, María. Pero apaguemos nuestros micrófonos para eso, ¿no? Sí, pero María, tú tienes abierto Tienes que ir a fif.cl. Sí, ya estoy. Lo tengo. Entonces, sin sonido, simplemente vamos a ver este cubismo que propone la revista de este año.
Sí. Ya pueden poner el audio. Sí, sí, es que se nos... Ahí vamos a terminar. Ya. Vamos a terminar. Bueno, es estupenda la revista, ¿eh? Muy sobrecogedora, además. Emocionante, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho. Le voy a decir que esto es como el producto de fotos que mandaron, de las fotos que salieron Sí, de la sí. participación de talleres, de chicos también que han ido haciendo cosas en conjunto. También hay una desaparición como de la autoría acá. Sí. No, además, como unas desapariciones de secuencias, es muy... Pero además que, por eso decía que es un cuerpo que se constituye de como 120 personas, que son todas aquellas y aquellas que han estado trabajando, buscando en los diferentes procesos, y la revista propone justamente es una mirada de como lo que se conversaba de la foto del monumento de la Plaza de la Dignidad, que no estaba realizado por un gran autor reconocido o autora, sino que era hecho por miles de personas a la vez, ¿no es cierto? Y por eso me gustó mucho esa idea del cubismo, y efectivamente en esta revista, y también es algo que a nosotros nos interesa mucho provocar, es que están grandes, o sea, fotógrafas y fotógrafos considerados en el mundo de la fotografía, que son solicitadas y solicitados por editoriales, por centros de exposición, y hay jóvenes de 20 años que tienen una pulsión por la imagen y que se inscriben en los talleres y que trabajan, y entonces... se desjerarquizan. Y esas imágenes cohabitan juntos, y obviamente es imposible entender o saber, y no nos interesa tampoco saber de cuál es cuál, ¿no es cierto? Sino que es una fuerza que nosotros proponemos, que se constituye en estos espacios que nos gusta habitar, ¿no? Por eso que... Perdóname que te interrumpa, Rodrigo, cuando antes os preguntabais, ¿no?, que a veces era difícil definir la labor del festival, ¿no? Yo creo que lo muy interesante y hermoso que desarrolláis es que es un festival que parte de lo vincular. Entonces, a partir de ahí, evidentemente es por tanto indefinible, pero al mismo tiempo es tan profundo y tan significativo como cualquier hecho vincular, ¿no? Cuando en otros contextos, normalmente escuelas, academias, festivales de fotografía, por no hablar ferias de foto, concursos de fotografía, el marco de relación es piramidal, ¿no? Entonces, el hecho de salirse de una pirámide y entrar en un marco vincular que depende de si es un círculo, de si es un colectivo informe, de si es una A2 o una A3 aquí en pantalla o A4, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Aquí como que de repente somos pequeños átomos, ¿no? Y yo siempre hago la metáfora esa, que es una cosa que a mí me fascina porque no entiendo muy bien de ciencia y menos de física cuántica, pero a mí hay un principio de la física cuántica que me fascina, y es que el observador determina el comportamiento de los átomos, de las partículas. Totalmente. O sea, que las partículas se comportan de manera aleatoria, pero quien determina en un momento dado su cambio de comportamiento es el hecho de que exista un observador. O sea, que esa realidad por la cual existimos en la mirada del otro está certificado por la física cuántica, ¿no? Eso a mí me encanta. Una configuración en definitiva sistémica. Sí, eso es. Es decir, que lo importante es que haya un lugar donde estemos como partículas moviéndonos ahí dentro. Y luego que haya un observador externo que pueda certificar que no somos la nada, sino que somos partículas. El código, lo estanco, lo normativo nos fosiliza. Debemos comprender aquello. Eso, cierto. Nos estanca. Muy cierto. El normarnos, ese poder, esos estados nos fosilizan. Oye, Rodrigo, estaba pensando, no sé qué te parece, María, ¿por qué no se lo proponemos ahora, Rodrigo? Nos dejamos de mentir durante hora y media. ¿Y por qué no hacemos un conversatorio, Seila? Conversar
y que la carne sea esa revista. Ahí hay no sé, hay mucha cosa ahí, ¿o no? Carne. Sí, en esa revista hemos visto mucho, sí, yo he visto varias cosas que me han llamado mucho la atención. Claro. Póngale fecha. Usted es el jefe, usted manda. Sí. Me pongo vertical de inmediato, me encanta. Yo me pongo vertical con una propuesta de 3 o 4 opciones. Me encanta. O sea, que voy a acabar diciendo que sí a algo, pero con una mínima variación. Ah, y otra cosa, María, que no se nos olvide, y te vienes, ¿eh? No, por favor. Sí, no, por favor. Obviamente. El próximo FIF, sí, ojalá que no. Yo he de decir que esta iniciativa y cómo se ha organizado el festival verdaderamente ha superado, o sea, digamos que ha conseguido aprovechar bien estos mecanismos para trascender un poco el simple intentar reflejar la realidad en pantalla, que es imposible, ¿no? Pero pese a todo, evidentemente, como es un festival vincular, pues a mí me gustaría vincularme, ¿no? De cerca, es decir, en la época de los abrazos, cuando los abrazos dejen de romperse, ¿no? Y por eso que hablábamos de la alteridad y de entender la fotografía desde el concepto de alteridad es totalmente así, o sea, casi es un pretexto. Yo creo que a mí también el entusiasmo mío de participar tuvo que ver con eso. Pero fíjate en la revista además la cantidad de doppelgangers que hay, ¿no? O sea, no solo la alteridad, sino que hay varias figuras en las fotos, ¿las habéis visto? Esas figuras a lo lejos, de espaldas, que siempre están ahí en un contexto de soledad como lo pandémico. Cuando no hay un otro lo ponemos, ¿no? Es como que necesitamos. Y están ahí, hay varias imágenes, yo las he visto, son como un desfile de pequeños orlas, ¿no? Que están por ahí. Pon ahí eso, Rodrigo. Sí. ¿Quieres hablar para que se abra tu imagen? Hay varios, ¿no? Son como varios seres, ¿no? Sí, deambulantes por esas imágenes que son curiosos, ¿no? Pongamos acá Estoy abriendo así al azar, ¿no? Es curioso porque de alguna manera, claro, en una situación como esta, estamos haciendo archivo en tiempo real, que a mí es otro concepto que me interesa, ¿no? Estaba pensando todo el rato, María, por eso hablé de carne para la discusión, ojalá más que conversación, que no estemos de acuerdo, concentrarnos, por ejemplo, tomar ciertos conceptos, palabras de poder, ¿no? Que ha arrojado el poder. Por ejemplo, el testigo. Y mergullar en aquel testigo, ¿no? En ese testigo estoy hablando desde Hannah Arendt, ese testigo. Luego que recogió a Agamben y darlo y mergullar ahí, ¿eh? Sí. Pero mira, hablábamos creo que en una conversación que tuvimos previa cuando nos presentaron, ¿no? que mencionábamos esa primera denominación más poética que tuvo la fotografía cuando era todavía daguerrotipo, que lo llamaban el espejo con memoria, ¿no? Y está esa cosa especular, ¿no? Que de alguna manera nos certificamos en el otro, y ahí, claro, está el espejo individual, pero está el espejo junguiano, es un espejo colectivo y la fotografía es un espejo colectivo. Esta misma revista, ¿no? Esta pequeña secuencia de imágenes que es... bueno, es como una hebra, ¿no? Si esto tuviese que analizarse en un futuro es como una hebra de historia, ¿no? Pero de esa hebra puede salir el ADN de toda una revolución o de todo un episodio o de toda una pandemia. Es decir, tiene esa cuestión también de que la fotografía logra esencializar, o más que esencializar, porque no me gusta tampoco esa palabra, huyendo de esas palabras, ¿no? Pero cristalizar, de alguna manera. Es como un ámbar, ¿no? O sea, pero no fosiliza, sino que de alguna manera en un momento dado, si se funde, vuelve a vivir eso, vuelve a vivir aquello. No fosiliza porque es la materialización de un estado de conciencia, de un posible estado de conciencia. Claro. Y eso... pero me gusta muchísimo que la fotografía esté dando protagonismo ahora, hablando del vínculo, ¿no? O de los estados emocionales, es decir, porque también en la fotografía se han sacralizado temas por encima de otros. Es decir, de repente ha habido una fotografía, como las bellas artes, ¿no? Pues una bella fotografía, una fotografía de temas elevados, y la fotografía, pues como siempre, bajo la denominación amateur, íntima, que básicamente es toda aquella hecha por mujeres, ¿no? Y de repente todo aquello se considera un género menor. Y ahora de repente ese teórico género menor, que era la fotografía doméstica, la fotografía íntima, la fotografía, bueno, de pequeño espacio reducido, es la que puede contar la historia.
nada más lo puede contar, ¿no? Nada más. Nada más lo puede contar, porque a mí los políticos en la tele no me están contando lo que está pasando a día de hoy. Bueno, miren, las imágenes emblemáticas, ¿no? de la pandemia, que ahora se ha convertido, pues a veces ya es directamente el símbolo, ¿no? Del bicho con los botoncitos que le salen. O sea, de repente, nada más que esta sucesión, como esta amalgama de imágenes privadas que la gente comparte compulsivamente porque necesita de ese vínculo, y nada puede contar mejor. Y es también un otorgar el lugar en la historia a lo íntimo, lo privado, lo irrelevante. Es decir, o lo más bien lo pequeño, ¿no? Porque tiene importancia. Y evadir también ese lugar sacro de exclusividad del arte, que es maravilloso, ¿no? Evadirlo, destronalizarlo, tirarle bombas de racimo, no es lo que deseo, que es una belleza, ¿no? Escúcheme, yo la única solución que veo es trabajar para que puedan venir ustedes dos a Valparaíso y llevar adelante un taller con un grupo el próximo año. Así que a mí me hacéis feliz. Así que vamos a empezar el lunes, vamos a descansar mañana un ratito. Me parece, un rato. Y el lunes vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar en ello, por supuesto. No, sería un verdadero placer y estar en contacto. Además, tengo que decir que el nivel de los trabajos, bueno, yo he estado sobre todo en contacto con los alumnos que presentaban portafolios y he descubierto trabajos que me han interesado muchísimo, ha sido una experiencia hermosa, ¿no? Y a todo aquello que me he podido conectar de las brigadas, bueno, me dan muchas ganas de estar. Tenía razón Juan Balbuena, Rodrigo, tenía razón. Fue una muy buena idea. Sí. Carolina, María, Cata, les queremos agradecer infinitamente. Muchísimas gracias. Desde su pasión, desde su estudio, desde sus intuiciones, nos han llevado a cosas que efectivamente estamos haciendo y ustedes han ido un poco poniéndole palabras sobre esas acciones y ha sido muy bonito y realmente muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y gracias a aquellos que no veo en la pantalla, pero que puedan estar escuchándonos. Que puedan estar viéndonos nuestras derivas, ¿no? Porque eso también ha sido una gran deriva. Con mucha atención, todo el equipo de chicos que están trabajando. Y gracias a ellos también. Sí, muchas gracias a todo el equipo. Eso, y a la invitación para... Está Paula, Federico, está el Cris, está JP, está Javier, está la Maribel, está Sebastián, la Flavia. Gracias a todos. La Cata, yo, estamos todos aquí. Todos contagiados. Todos tratando de hacer algo juntos. Eso sería ilegal ahora en Madrid. Es muy ilegal. Ni como para. Todo controlado. Mira, quiero decirle entonces que en media hora más vamos a seguir con una de las fuerzas vitales que tiene el festival, que son sus brigadas fotográficas que existen desde el primer año, que es un pensamiento justamente colectivo y que ha sido llevado adelante por Miguel Ángel Larrea desde un inicio, y este año estuvo con Guadalupe Arriegue de Argentina, que han sido dos motores así, pero yo no entiendo mucho de mecánica, si es de 2 tiempos, 3 tiempos, 5.000 tiempos, pero han sido motores pero fundamentales para llevar un grupo de unos 40, 45 fotógrafas y fotógrafos. Durante 3 semanas han estado trabajando y a las 6:30 hora chilena nos van a estar dando cuenta de todos los procesos, de los resultados. Así es que seguimos y después, María, no puedes ir a acostarte, tienes que ahí convocar a tu gente porque a bailar. Vamos a hacer una fiesta y vas a tener que sintonizar, en tu caso por internet, la radio de Valparaíso, Valentín Letelier. Lo voy a hacer y que nos dé un poco de alegría, porque eso sí que echo de menos. Dando música para que todos podamos festejar y los que viven aquí pueden activar sus radios a pila y sintonizar la radio Valentín Letelier para despedirnos en fiesta. Pero antes de marcar un pequeño descanso,
vamos a entregar, hemos estado premiando libros de nuestro, no, o sea, no premiando libros, entregando libros, haciendo un sorteo, y en las redes sociales el libro que estamos entregando ahora es un libro del fotógrafo francés Bertrand Meunier, del colectivo Tendance Floue, que vino a hacer una residencia y hizo un sorprendente e increíble trabajo sobre Curauma. Lo invitamos a fotografiar Valparaíso y fotografió Curauma como acto político de una manera de construir el mundo que él denuncia. Y este libro, que lo imprimimos este año, se lo vamos a la ganadora o ganador es... Tambores, maestro, por favor. Omar Córdoba Rojas. Felicitaciones, Omar. Te va a llegar... Felicidades, Omar. A tu casa. Bueno, un abrazo grande desde Valparaíso. Gracias a todos. Gracias. Carolina, Cata, Rodrigo. Cariño. Cariño, felicidades. Un abrazo grande, nos vemos pronto. Pronto, sí. Pronto allá, además, qué bueno. Y por supuesto, por favor, cuando vengan aquí, no dejen de Exactamente, y visitar. luego ahí. Ahora está un poco apestado, pero cuando deje de estar apestado... Acá vamos a igual, así. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias, muchas gracias, Rodrigo, Cata. Nos vemos pronto, María. Hasta pronto, un placer. Un abrazo.